Hoy Jesús nos dice 3 veces en el Evangelio que no tengamos miedo. 3 veces. En la misa anterior he dicho 2. Y ha habido una persona que me ha dicho, oye, perdona, Javier, un poco delicado, corrección fraterna. Y yo, ostras, ¿qué me va a decir? Lo dice 3 veces. He dicho, menos mal. 3 veces. Lo dice 3 veces, ¿no? Que no tengamos miedo. ¿Por qué tenemos miedo? A veces tenemos miedos irracionales, ¿no? Los niños pequeños tienen miedo de dormir con la luz apagada, porque se imaginan que hay un monstruo en algún sitio de la habitación, ¿no? El otro día me mandaron un vídeo muy gracioso de un niño que está con miedo en la cama. Papá, tengo miedo. ¿Y por qué? Era de José Mota. ¿Y por qué? Porque igual hay un monstruo en la habitación. Entonces José Mota le miraba y decía, ah, sí, ¿no? Entonces el que tenía miedo era el padre, ¿no? Y tenía el niño que convencer a su padre que no pasaba nada, que no había un monstruo. En realidad no había un monstruo, ¿no? Pues a veces uno tiene miedos irracionales, ¿no? Y entonces tiene miedo a dormir solo, a dormir sin luz. Se imagina que igual hay un monstruo en el armario, ¿no? Y los papás pues tienen que ayudar al niño, ¿no? A que ponga racionalidad. Decirle, ves, hijo, mira, debajo de la cama no hay un monstruo, en el armario tampoco, cerramos la puerta, porque apaguemos la luz no van a aparecer los monstruos, ¿no? Entonces uno pone racionalidad, ¿no? Y para dejar de tener miedo, ¿no? Pone razón, ¿no? También una vez vi un reportaje de un psicólogo que trataba fobias. Las fobias son los miedos, ¿no? Entonces, uno que trataba fobias a animales, ¿no? Entonces era una que tenía fobia a las arañas, ¿no? Y entonces el psicólogo cogía una tarántula de estas gigantescas, ¿no? Pero que no tienen veneno, y metía la tarántula en una pecera, y la pecera en una habitación. Entonces el que tenía fobia a las arañas le decía, en esa habitación hay una araña que no es venenosa y que está encerrada en una urna. Tienes que entrar en la habitación. Entonces el paciente se ponía nerviosísimo, que yo no entro, que hay una araña, ¿no? Entonces, pues después de varias sesiones conseguía que abriese la puerta y mirase la araña, ¿no? Y ya el culmen era que tocase el cristal de la vitrina, ¿no? Que no te va a picar la araña, que no es venenosa, que además hay un cristal, ¿no? Miedos irracionales y ponemos razón, ¿no? Para no tener miedo. Bueno, pues Jesús hoy hace lo mismo, pero no con miedos irracionales, sino con miedos que van contra la fe. Porque la fe ilumina la razón, ensancha la razón. Igual que a veces uno, por no usar la razón, tiene miedos absurdos, ¿no? Cuando uno es niño se entiende porque tiene que desarrollar su razón, ¿no? Pero cuando ya es mayor, pues tiene que superar el miedo, ¿no? Lo mismo ocurre con la fe. Si la fe no la desarrollamos y somos inmaduros en la fe, podemos tener miedos que son absurdos desde el punto de vista de la fe. Y por eso Jesús nos pone este ejemplo, ¿no? Dice, ¿acaso Dios no cuida de los gorriones? Que los pobres no son inteligentes, pero, ¿ves? Pues Dios se ocupa de ellos, ¿no? Pues ¿cuánto más de vosotros? Y el Señor quiere que el cristiano viva con confianza en que Dios cuida de nosotros. Y es un miedo no irracional, pero contra la fe, el estar demasiado preocupado de qué va a ser de mí, perderé mi trabajo, ¿no? Me van a querer, me estarán criticando, ¿no? Y Dios quiere que confiemos en Él, ¿no? Entonces alguno estará pensando, ahora llega la homilía de Mr. Wonderful, ¿no? Todo va a salir bien, levántate y todo, se cumplirán todos tus sueños, ¿no? La fe cristiana no es Mr. Wonderful, ¿vale? A mí no me gusta Mr. Wonderful, me parece... No va a poner calificativos, ¿no? Esto no es Mr. Wonderful, no es que todo va a salir bien, ¿no? Porque el Señor sí que nos dice que tengamos miedo a algo. Dice, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, ¿no? No tengáis, en otro pasaje dice, no os preocupéis demasiado por el mañana, porque Dios os cuida. Pero sí que dice que hay que tener miedo. Dice, tened miedo al que puede haceros perder el alma. ¿Quién puede hacernos perder el alma? ¿Quién te puede hacer perder el alma? Solo hay una persona. Tú mismo. No, tú mismo. No, el diablo no puede. Solo uno mismo puede hacer que uno pierda su alma por el pecado. ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? Dice San Pablo. La persecución, la angustia, el peligro, la espada. En todo eso vencemos fácilmente. ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? Solo una persona, uno mismo. ¿A qué hay que tener miedo, entre comillas? Hay que tener miedo a separarme de Dios. Dios es mi Padre, Dios me cuida. El miedo que tengo es de no seguir por el camino que Él me dice, de meterme en camisas de 11 varas, ¿no? Una vez me decía una chica, es que tengo miedo de decirle a mi novio que vivamos en castidad, no vaya a ser que me deje. Yo le dije, yo el miedo tendría de casarme con quien Dios no quiera.
Eso sí que da miedo. ¿No ves tantos matrimonios que no funcionan? Oye, cásate con el que Dios quiera. El miedo es casarte con quien Dios no quiera. Eso sí que da miedo, ¿no? Pues si te deja, que te deje, yo qué sé, ¿no? Pues no será ese, ¿no? Pero el miedo es no cumplir la voluntad de Dios. Eso sí que da miedo. Y a esto se le llama el santo temor de Dios. El cristiano, a poco que se conozca, a poco que sea humilde, a poco que el Espíritu Santo ilumine nuestra alma, los cristianos nos damos cuenta que somos pecadores. Y es a eso a lo que tememos, ¿no? Tememos separarnos de Dios, ¿no? Y entonces el cristiano lo normal es que diga, oye, que yo me conozco, que yo me caliento mucho, entonces tengo que tener miedo de mí mismo y decir, cuidadín, ¿no? Cuando estés caliente, pues piensa antes de actuar, cuidado, ¿no? Y es muy sano tener un poco de miedo de uno mismo, ¿no? Oye, cuidado porque yo sé que soy envidioso y a veces los juicios que hago de las personas nacen de la envidia, por tanto, no voy a tomarme demasiado en cuenta mis simpatías y antipatías, que a veces no soy objetivo, ¿no? Y qué sano es que el cristiano tenga desconfianza de uno mismo, a la vez que una gran confianza en Dios, y saber que Dios no me deja y que por muy pecador que sea, la misericordia de Dios es más grande que mi pecado. Y por eso el cristiano, aunque desconfía de uno mismo, vive confiado en Dios, porque aunque me separe de Él por el pecado, Él siempre está dispuesto a perdonarme. Aunque me complique innecesariamente la vida con mi pecado, metiéndome donde no debo, ¿no? Y complicándome la vida por mi pecado, ¿no? Aún así, Dios es tan bueno, es tan poderoso, que con su misericordia me saca de los problemas donde yo mismo me meto. Y por eso el cristiano que desconfía de sí mismo acude con mucha confianza a Dios, porque Él nos saca de los problemas donde uno mismo se mete. Y uno puede confiar en Dios, ¿por qué? Primero, porque Dios nos quiere con locura, y segundo, pero eso no es suficiente. Segundo, porque es todopoderoso. Uno puede confiar en Dios porque Dios es todopoderoso, y es que hasta de los males saca bienes. Y cuando uno, aunque lo haya liado, aunque por su pecado haya complicado mucho lo que sea, aunque la vida de tu familia esté complicadísima por culpa de tu pecado, si acudimos a la misericordia de Dios, Él descomplica la situación, Él arregla la situación. A veces con un poco de sufrimiento puede ser, pero hasta los pelos de nuestra cabeza están contados. El Señor nos cuida, nos lleva, ¿no? La vida cristiana, decía Santa Teresa, en una imagen que no nos gusta mucho, ¿no? Decía, la vida en este mundo es una mala noche en una mala posada. Imagínate las posadas del siglo XVI, ¿no? Tenían que ser tela marinera, ¿no? Una mala noche en una mala posada, ¿no? La vida cristiana es como si tuviéramos que atravesar un bosque, ¿no? Con peligros. Tú eres un niño pequeño, ¿no? Tienes que atravesar un bosque peligroso, de vez en cuando oyes ahí el aullido de los lobos, ¿no? Y tú eres un niño pequeño ahí, ¿no? Pero vas con tu padre. Y para un niño pequeño su padre es el Capitán América, o sea, vence a todos sus enemigos, ¿no? Entonces el miedo es separarme de mi padre. El miedo es separarme del camino en el cual estoy seguro, en el cual estoy con Él. El miedo es irme por campo a través, por ahí solo, ¿no? A que me coman los lobos, ¿no? Pero si estoy con mi padre, en cuanto vuelvo con mi padre, ¿no? Pues esta es la confianza que el Señor nos quiere poner, ¿no? Y esto es lo que se llama, es el primer don del Espíritu Santo, el don de temor de Dios. Y dice la Escritura, el inicio de la sabiduría, el inicio de la santidad, el inicio de la vida mística es el temor de Dios. Y el temor de Dios es la confianza ilimitada en la misericordia de Dios y la desconfianza en uno mismo, ¿no? Pues pidámosle al Señor desconfianza en uno mismo, que no es que uno vive inseguro, no es una psicología insegura, que no sabe qué hacer, que siempre está inseguro, no. Es el que pone su confianza en Dios y no confía en sus fuerzas, sino en Dios, en la misericordia de Dios, en estar cerca de Él, y por eso el cristiano vive con paz, confiando en Dios, ¿no? Pues vamos a pedirle al Señor en este domingo que nos infunda este don del Espíritu Santo, que es el inicio de la vida mística, que es el don de temor de Dios, que nos hace vivir confiados en sus manos, que nos hace no preocuparnos demasiado, no preocuparnos irracionalmente de las cosas, sino que uno se ocupa lo que Dios le pide, ¿no? Y se pone en manos de Dios, ¿no? El don de temor de Dios que nos hace también conocer nuestros puntos débiles, ¿no? Qué importante es conocer el punto débil que tengo y saber por dónde me suele atacar el diablo para defenderme. Don de temor de Dios, me conozco, sé que mi punto débil es este y este otro, ¿no?
pues pidámosle al Señor este don de temor de Dios que nos hace ser precavidos ante nuestras debilidades y que nos hace siempre acudir una y otra vez a la misericordia de Dios, que es la que nos saca de los problemas. Él es el que nos cuida, el que nos lleva a buen puerto. Pues le pedimos esta gracia para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia.